Buen día para todos. Ahora, continuando con las diferentes explicaciones, nos encontramos que vamos a desarrollar la programación para trabajar el teclado matricial 4x4 en conjunto con la pantalla de cristal líquido LCD en Arduino. Vamos a desarrollar la programación, la simulación y la configuración para la librería específica para el teclado matricial. Entonces, empecemos. Como primera instancia, debemos direccionarnos sobre las carpetas de nuestra plataforma en microcontroladores y vamos a referenciar entonces los documentos que están inmersos en esta plataforma. Encontramos lo que es la carpeta o el archivo zip KPad Master. Esta, este archivo es importante descargarlo y a su vez desarrollar los siguientes pasos para poder realizar lo que es la correcta instalación de la librería. Cuando tenemos esta carpeta, nosotros vamos a descomprimir el archivo zip, vamos a ubicar la carpeta específica sobre KPad Master y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir lo que es el equipo, nos vamos a ir a el disco local C, vamos a ir a archivos del programa x86 y nos vamos a referenciar sobre la carpeta de Arduino. En la carpeta de Arduino nos vamos a ir sobre librerías y en librerías vamos a copiar esta carpeta. Esto entonces nos daría como resultado lo que es la correcta instalación o agregar lo que es la librería que vamos a desarrollar o vamos a trabajar sobre el teclado matricial. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es copiar y pegar, ya teniendo incluida la librería dentro de la carpeta de Arduino. Vamos entonces a poder trabajarla. Vamos a abrir entonces una nueva o un nuevo programa y le vamos a dar el nombre de, vamos a ubicarla primeramente y vamos a decirle que este programa va a ser el teclado con LCD en Arduino y vamos a guardarlo. Bueno, ya teniendo configurada lo que es la librería y creado entonces nuestro digamos que primer código para el trabajo del uso del teclado matricial, vamos a ver cuál sería el esquema. El esquema entonces, trabajamos sobre la placa Arduino, el teclado matricial y la LCD. La LCD entonces, para evitar tantas despliegue de conexiones, lo hicimos por medio de estos pines de conexión rápidos en donde establecemos la configuración para el teclado matricial, en donde el enable, el RS, lo vamos a trabajar entonces en los pines de la denominación entre 8 y 9. Los pines de transmisión de datos lo vamos a trabajar desde la denominación del D4 al D7, como están evidenciados en las conexiones. Vamos a tener en cuenta entonces lo que es la polarización y el contraste, y a su vez vamos a trabajar entonces lo que hace referencia a la matriz del teclado, en donde encontramos lo que son las filas y las columnas, en donde la referencia de las filas las denotamos como A, B, C y D. Y lo que hace referencia a las columnas lo denotamos como el 1, 2, 3 y 4. Y de esta forma las vamos a configurar del 1 al 4 en los pines de entrada, o vamos a configurarlos en los pines de conexión entre el 7 y el 4, y los pines de las filas las vamos a configurar desde la A a la D en la distribución del 0 hasta el número 3. De esta forma entonces desarrollamos las conexiones y procedemos a hacer la configuración. Primeramente lo que debemos hacer es incluir las librerías que vamos a desarrollar. Entonces sería entonces llamar a la librería
primeramente de lo que hace referencia a Liquid Crystal, que sería la librería del manejo de la lcd.h, y vamos a copiar esta sentencia y vamos a referenciar entonces la librería que hace referencia a al teclado matricial, que sería o se denomina kpad, kpad.h. Él normalmente pues cambia de colores en función o en denominación si efectivamente está o no está referenciada la librería, si están correctamente pues en el listado de las librerías, que fue el paso que acabamos de desarrollar. Entonces, dicho esto, vamos a configurar lo que son las referencias de lo que son las filas y las columnas. Entonces vamos a trabajar esta parte, vamos a ubicarla de esta forma para que sea más fácil poder desarrollar o relacionar lo que estamos trabajando. Vamos a trabajar unas constantes y vamos a trabajarlos de forma de denominación tipo byte, para que se mantengan y no se vayan a modificar, no sean modificables. Vamos a trabajarlo lo que son las filas. Entonces vamos digamos que a trabajarlo con la denominación o la connotación que se le da en inglés, y vamos a decir que estas van a tener 4 posiciones, o que van a ser constantes que van a tener 4 datos en nuestra constante byte. Y vamos a trabajar entonces lo que son las columnas y vamos a denotarlos de igual forma con 4, ya que son 4 la distribución de nuestro teclado matricial. Por eso son la denominación de un teclado matricial de 4x4. Ahora bien, ya hecha la configuración de lo que son la cantidad de pines que vamos a traer sobre filas y columnas, nosotros lo que vamos a hacer entonces es llamar a la función, crear la función que nos permita distribuir lo que es la connotación de cada una de las teclas y posiciones de nuestro teclado matricial. Entonces tal acción la desarrollamos con la creación de un tipo char, que es el que nos va a poder generar la interacción entre la librería y el dispositivo, que sería el teclado. Vamos a llamar a la función establecida, que sería digamos que las necesarias para que se pueda desarrollar este tipo de operación o de acción. Entonces vamos a denominarla con lo que es la creación de nuestro char, que no es más que digamos que denominado, o el nombre que va a recibir sería exact case, y vamos a configurarlo como una matriz, ya que es una distribución de 4x4 en donde un vector no sería aconsejado trabajarlos, en donde vamos a trabajar sobre lo que son las columnas, ¿cierto? Y vamos a trabajar también lo que es la distribución de las columnas. Ya creadas estas, vamos entonces a darle lo que hace referencia a la orientación. La orientación es la distribución, cómo se van a evidenciar estas filas y estas columnas. Por ende, entonces vamos a empezar a denominar o a marcar lo que hace referencia a las teclas. Entonces, trabajando la primera instancia, nos damos cuenta que tenemos la letra o la tecla, 7, que está representada como lo vamos a trabajar por medio de un char. Entonces, trabajamos la primera posición, que sería la letra 7, el carácter que representa el número 7, y vamos a trabajar entonces lo que es la siguiente, el 8, y continuamos con cada una de ellas.
Recordemos que hay que referenciar también el operador o el carácter que vamos a trabajarlo como la división, y es importante también incluirla. De esta forma entonces lo que nosotros hacemos es hacer o denotar la primera fila con cada una de sus columnas asignadas desde el 7 hasta la división. Vamos a hacer exactamente lo mismo para trabajar la segunda fila. Vamos a organizarla para que sea un poco más organizado, más fácil de entender, y vamos entonces a trabajar el siguiente orden de caracteres, y aquí encontraríamos entonces la multiplicación. Muy bien, nuevamente hacemos uso de la misma distribución, pero para el caso de la siguiente fila, que denota lo que es desde el número 1 hasta la resta. Y por último, debemos entonces trabajar la última fila, en donde trabajaríamos el 11 y lo vamos a trabajar como el carácter numeral, trabajando el 0, el igual, y por último trabajaríamos lo que es la sumatoria. Muy bien, teniendo entonces ya todas estas creadas, nos vamos entonces a cerrar las llaves y vamos a organizarlas para que sea mucho más entendible lo que estamos acabando de desarrollar. Entonces creamos entonces la matriz en donde están los arreglos de filas por columnas, y ahora nos quedaría ya como el paso de asignar la distribución de los pines en función a las columnas y las filas que conectamos. ¿Cómo sería esto? Entonces vamos a desarrollar lo que es la denotación por medio de la creación de un byte, en donde vamos a desarrollar lo que son las columnas, las filas, perdón, y vamos a desarrollar la distribución de los pines. Ya los referenciamos que ya está la distribución, ¿cierto? Pero esta variable tipo byte, que son row pins, que son los pines de las filas, las vamos a relacionar con los pines o la distribución, el vector de distribución de los pines que ya previamente habíamos creado. Pero ahora lo que vamos a hacer es asignarle lo que son cada uno, o bit a bit, los terminales en donde están conectados. Entonces lo que hacemos es hacer uso de la distribución y configuración de los pines. El primero, ¿cuál sería? El pin de la conexión, o los pines de conexión que nosotros estaríamos trabajando. Recuerden que estamos trabajando sobre lo que son las filas, por ende entonces las filas van de la letra A hasta la letra D, y la A está conectada sobre el 3, o sería el pin número 3 hasta el pin número 0. Por ende entonces nosotros lo denominamos o lo denotamos de igual forma: 3, 2 para el siguiente, 1, y terminaríamos con el 0. Así, de esta forma configuramos los pines o la distribución de los pines en función al físico de las filas de nuestro teclado. De la misma forma debemos hacer para las columnas. Esta sentencia debemos terminarla en punto y coma. De igual forma entonces lo hacemos para las columnas, en donde obviamente pues vamos a cambiar la denominación. Ya no serían filas, sino que serían columnas. Y acá ya no trabajaríamos con las filas, sino con las columnas que ya creamos también. Ahora bien, acá debemos denotar la distribución de las columnas, en donde están trabajando desde el 1 al 4, y estaría trabajando desde el pin 1 que sería el 7 hasta el 4, que sería también el número 4. Entonces lo que hacemos es asignar los pines correspondientes
y de esta forma quedarían configurados lo que son las filas y las columnas en los pines de conexión. Ahora bien, como vamos a trabajar lo que es la LCD, se hace necesario trabajar lo que es la función para crear la distribución de los pines sobre la librería Liquid Crystal, en donde creamos la distribución de los pines de esta forma y la vamos a denotar. Entonces, las conexiones que están establecidas para la LCD en esta configuración, nos damos cuenta que están trabajando sobre desde el pin número 8 hasta el pin número 13. Entonces, la distribución, ¿cuál sería? El primer pin, que sería el referente a la referencia RS, vamos a trabajarlo sobre el pin número 9, donde está conectado. Posteriormente trabajaríamos lo que es el enable, según la distribución que vimos en el video anterior. Trabajaríamos después la distribución del D4 al D7, que estaría trabajando sobre 10 hasta el número 13. Entonces las trabajaríamos de igual forma. Ahora bien, ya creamos la configuración para la librería que estamos usando sobre Liquid Crystal. Ahora vamos a trabajar lo que es la creación de la librería o la creación de lo que es la configuración sobre la forma de trabajar sobre el teclado matricial con la sentencia keypad. Trabajamos keypad y le vamos a denominar que esta es nuestro librería de llave keypad. Entonces lo trabajamos teniendo la misma sentencia y lo igualamos a la referencia que nosotros estamos trabajando, que sería keypad, en donde este debe tener una configuración específica. Esta configuración nosotros la vamos a establecer mediante el mapeo y lo vamos a hacer trabajando mediante la acción de el posterior mapeo de cada una de las distribuciones. Entonces lo que hacemos es decirle a keypad que vamos a mapear que vamos a mapear la distribución keypad. Entonces acá vamos a desarrollar el mapeo para poder digamos que identificar cuál es la orientación entre las filas y las columnas. Pero este mapeo se va a estar trabajando mediante lo que hace referencia a la matriz que creamos, y esta matriz debemos trabajarla dentro de ese mapeo, ya que él va a guiarse sobre la orientación que acabamos de crear para que nos dé una correcta lectura. Esto lo va a hacer por medio de la iteración entre quienes sería entre lo que son los pines de conexión sobre las filas, que son las que creamos, row pins. También lo va a hacer teniendo en cuenta la referencia sobre la distribución de los pines de las columnas, porque él va a entender que va a asociar la matriz que creamos con los pines de conexión. Y vamos a establecer que a su vez esto va a tener una referencia. ¿Cuál es la referencia? La cantidad de pines que están distribuidos en los bytes que creamos. Y recordemos que debemos darle las dimensiones que están o que las creamos previamente sobre las filas y las columnas, que son 4x4. De esta forma entonces nosotros creamos o asociamos lo que es el uso de MyKeypad para distribuir de una forma de mapeo las columnas y las filas, teniendo en cuenta la matriz que creamos y a su vez asociándolo a los pines físicos conectados. Excelente.
Teniendo en cuenta entonces ya la configuración, lo que vamos a hacer es nuevamente hacer uso del lsd.begin para poder desarrollar la inicialización de la matriz, de el uso de la LCD, en donde recordemos que debemos darle la orientación dependiendo de la LCD que estemos trabajando, ya que él necesita la distribución de filas por columnas para que se oriente. Y en este caso estamos trabajando la distribución de 16x2, en donde también a su vez vamos a necesitar hacer o desarrollar el seteo del cursor para que obviamente tenga previamente una ubicación, o sea, no necesariamente debamos estar manipulándolo, sino que él de una vez se ubique en la primera posición y él refresque todas las iteraciones en función a lo que se esté presionando o los eventos que se estén generando en lo que hace referencia a los pines de conexión. Por ende, entonces nosotros lo que vamos a hacer es setear el cursor en la posición 0,0. O sea, básicamente le estamos diciendo siempre manténgase, porque esta es la configuración de los periféricos, siempre manténgase en esta posición, no se vaya a mover de ahí, y lo que haga es refrescar todas las variables que se estén digitando sobre el teclado matricial. Ahora bien, en el void loop lo que vamos a hacer es referenciar ya el cuerpo del programa. El cuerpo del programa vamos a trabajarlo mediante una asociación de char, en donde vamos a trabajar lo que es la llave o la key, en donde sabemos que es una referencia a char, ya que nosotros lo que estamos leyendo son, en este caso, caracteres, no son dígitos o números que nosotros vamos a tener en cuenta. Creando entonces la llave, vamos a desarrollar la asignación de lo que se lea dentro o haciendo uso de la función myKeyPad. Estas son funciones establecidas que tiene la librería. Entonces, nosotros lo que hacemos es decirle que vamos a establecer la función myKeyPad y vamos a obtener. Entonces, por ende, vamos a usar la función establecida getKey para poder de forma inmediata leer y referenciar o asignar a la variable char que creamos, que se llama key. Después de hacer esta asignación, lo que nos queda es preguntar si esta asignación, vamos a bajar un poquito aquí para que nos deje visualizar mejor, si esta asignación tiene o no un dato. Entonces es importante, ya que nosotros debemos preguntar si ocurrió o no un evento, o sea, si tiene o no algo almacenado en la, perdón, en la, en la, en la variable tipo char que nosotros creamos. Quiere decir que si ocurre un evento, guarda un dato. Si no, él simplemente nos dice que si eso no es correspondiente a un no key, entonces él simplemente va a decir que no ocurrió o que no se estableció ningún dato. Por ende, entonces en el LSD bueno, de hecho primero debemos ubicar el cursor. Vamos a tomar esta referencia, ya que nosotros debemos decirle en dónde vamos a imprimir. Vamos a ubicar el cursor en la parte inicial para que pues no tengamos ahí datos guardados o que se vayan generando a través de toda la LCD, sino que se vayan refrescando, se vayan reescribiendo. Y le vamos a decir que entonces en esta primera ubicación, si ocurre un evento que es diferente o que básicamente tenga un dato, un carácter, él lo que va a hacer es imprimir ese carácter. Por ende, entonces lo que vamos a hacer es darle la asignación a key. O sea, lo que se almacenó, imprímalo en esa posición.
cerramos entonces lo que es el if, cerramos el elf y lo que vamos a hacer es simplemente compilar. Entonces vamos a ubicar un poco acá, vamos entonces a darle compilar y vamos a verificar entonces si efectivamente el programa está desarrollado. Bueno, acá nos dice que tenemos un error después del toque y efectivamente nos está diciendo que nosotros no separamos cada una de estas connotaciones sobre los vectores de la matriz. Entonces vamos a nuevamente a darle compilar para ver si de pronto ya se quitó el error. Nos dice que efectivamente ya está compilado. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente volver a digamos que a referenciar el archivo .exe para poder ser simulado y vamos a darle P a la simulación. Vamos a hacer un poco más grande esa parte y vamos a ver si efectivamente nos está generando lo que son los caracteres, lo que son cada uno de las digamos que teclas que presionamos, que sean el reflejo de lo que nos esté visualizando en la LCD, donde efectivamente comprobamos que esta relación se está dando, recordando que estos caracteres nosotros los debemos trabajar por medio del código ASCII para poder referenciar el valor al cual estamos trabajando cada uno de estos caracteres tipo char. Bueno,